Hola a todos, bienvenidos al 46º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo cómo hacer para ordenar los elementos dentro de un arreglo. Para esto existen varios métodos. Hoy vamos a ver el más simple de todos, el más básico, que se denomina el método de la burbuja. No me pregunten por qué, pero se denomina el método de la burbuja y es uno de los algoritmos más simples que existen para ordenar los elementos dentro de un arreglo. Entonces, ¿en qué consiste este método de la burbuja? Bueno, primero nosotros vamos a tener nuestro arreglo con números, por ejemplo, números enteros, donde vamos a tener cualquier cantidad de números. Van a estar desordenados. Y la idea es llegar a una lista, a un arreglo que esté ordenado, por ejemplo, de menor a mayor. De esta manera. Entonces, para llegar de este arreglo a este arreglo, Obviamente tenemos que ordenar estos elementos de menor a mayor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, supongamos que tenemos nuestro arreglo con otros números. También están desordenados. Y lo que vamos a hacer con este método de la burbuja es ir analizando, ir comparando dos elementos a la vez. En el primero de los casos vamos a analizar el primer elemento y el segundo elemento. Como nosotros queremos ordenar este arreglo de menor a mayor, tenemos que preguntarnos si el primer elemento es mayor que el segundo, de tal manera que habría que cambiarlos. En este caso, el primer elemento es menor que el segundo, así que estos dos elementos están bien ordenados de menor a mayor. Luego analizamos el segundo elemento con el tercer elemento y nos volvemos a preguntar lo mismo, si están ordenados de menor a mayor. Como no están ordenados de menor a mayor, hay que hacer un cambio. Y acá es donde viene la parte semi complicada de este método. ¿Y por qué un inconveniente? Porque C++, al igual que muchos otros lenguajes, se podría decir que tienen una sola mano para hacer cosas. Entonces no podemos agarrar con una mano el 5 y con otra mano el 1 y pasar el 1 para allá y el 5 para acá. Sino que lo que tenemos que hacer es, con una mano, la única que tenemos, agarrar el 5, llevarlo a un lugar seguro y recién después agarrar el 1, llevarlo a donde estaba el lugar del 5 y finalmente agarrar el 5 que estaba guardado en un lugar seguro y llevarlo al lugar a donde estaba el 1. Fíjense que estamos haciendo siempre una cosa a la vez, ya que tenemos una sola mano. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo luego en el código para cuando queremos intercambiar de lugar dos elementos. Entonces ahora tenemos el 1 y el 5 que ya cambiaron de lugar y vamos a verificar el tercer elemento con el cuarto elemento. Como están ordenados de menor a mayor, pasamos al siguiente, al 9 con el 2 y realizamos el mismo procedimiento que recién para intercambiar estos dos, ya que no están ordenados de menor a mayor. Una vez ordenados estos dos últimos elementos, lo que tenemos que hacer es volver a empezar desde el primer elemento. Y lo curioso de esto es que en cada pasada vamos a tener ya ordenado sí o sí el último elemento. En la primera pasada se ordena este elemento y ahora en la segunda pasada el elemento en esta posición va a ser el 5 en este caso, el que le sigue al 9, el que corresponde en esta posición. En la otra pasada el elemento que corresponde en esta posición va a estar ordenado y así sucesivamente. Entonces en este caso, si volvemos a hacer la misma pasada, el 3 con el 1 hay que ordenarlos, quedaría 1 con el 3. Luego chequearíamos el 3 con el 5, están bien ordenados, entonces el 5 va acá. Luego verificaríamos el 5 con el 2, habría que hacer un cambio, entonces quedaría 2 y 5.
Y finalmente el 9 no haría falta verificarlo porque ya sabemos que en la primera pasada el elemento en la última posición ya estaba ordenado. Luego en la otra pasada el 1 con el 3 quedarían igual y el 3 con el 2 habría que hacer un cambio para que quede de esta manera nuestro arreglo. Fíjense que ya nos aseguramos de que este elemento quede ordenado. Y en la otra pasada, en la última que quedaría, el 1 con el 2 verificamos y como están bien ordenados no hacemos ningún cambio. Entonces este sería ya nuestro arreglo ordenado. Ahora rápidamente vamos a pasar el código. Y vamos a implementar un programa con este método de la burbuja para ordenar arreglos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro arreglo, al cual le vamos a llamar lista. Va a tener elementos de tipo entero, se va a llamar lista y vamos a colocar longitud elementos. Longitud va a ser una constante de tipo int longitud y la vamos a poner igual a 5. A la lista la vamos a inicializar ya con valores. Vamos a poner elementos desordenados: 3, 1, 8, 2, 5. Y ese va a ser nuestro arreglo, el cual tenemos que ordenar. Y lo que vamos a hacer es crear dos for anidados. Un for va a hacer que se recorra nuestro arreglo tantas veces como sea necesario para que queden todos los elementos ordenados. Y el for interno lo que va a hacer es ir recorriendo elemento por elemento para ir comparándolos. Entonces vamos a declarar dos variables. Una va a ser i y la otra va a ser j para los dos for. Y el primer for, i igual a 0, i menor que longitud, y va a ir aumentando de 1 en 1. Lo primero que vamos a hacer es el código bien simple, de la manera más simple posible, y luego vamos a hacer las mejoras para el algoritmo. Entonces, nuestro primer for va a hacer que se repita el procedimiento tantas veces como elementos haya en el arreglo. Y el segundo for, j igual a 0, j menor que longitud, j aumentando de 1 en 1. Y lo que vamos a hacer ahora es agarrar los primeros dos elementos, luego el segundo y el tercero, luego el tercero y el cuarto, y así sucesivamente ir comparándolos para ver si son más grandes para hacer el cambio. Entonces, con un if vamos a preguntarnos si lista j, que es donde yo estoy parado, según el for este de acá arriba, es más grande que lista j más 1, que es el elemento siguiente, entonces tengo que hacer el cambio. Pero fíjense que de esta manera, si voy a pararme sobre un elemento y compararlo con el siguiente, no voy a tener que recorrer longitud, sino que voy a recorrer longitud menos 1, ya que cuando esté parado en el elemento anterior al último, voy a comparar ese elemento con el último. Entonces, si se cumple que donde estoy parado el elemento es mayor que el elemento que sigue, entonces tengo que hacer un cambio, porque no están ordenados de mayor a menor. ¿Cómo voy a hacer el cambio? Bueno, como les dije, tenemos que almacenar uno de los elementos en un lugar seguro. Entonces vamos a crear una variable auxiliar y ahí vamos a almacenar el primer elemento. Aquí vamos a poner int aux. Y lo que tenemos que hacer ahora es colocar el elemento siguiente en el lugar donde está el elemento donde estoy parado. Entonces, lista j igual a lista j más 1. Y finalmente, guardar en lista j más 1 el elemento que estaba guardado seguramente en la variable auxiliar. Y eso es todo. Vamos a cerrar el if. Cerramos el for interno. Y cerramos el for externo. Y eso es básicamente todo. Si finalmente hacemos un for para mostrar el arreglo ya ordenado,
lista i. Y ahora lo que vamos a hacer es compilar y ejecutar, esperando no tener ningún error. Y vemos que aparece por pantalla nuestra lista, nuestro arreglo ordenado de menor a mayor. Si quisiéramos cambiar el orden, si es de mayor a menor o de menor a mayor, lo único que tenemos que cambiar es este signo, que es el de comparación para ver si tenemos que intercambiar los elementos o no. Si cambiamos este signo por menor que y compilamos y ejecutamos, van a ver que aparece el arreglo ordenado de mayor a menor. Bien, ¿qué mejoras le podemos hacer a este algoritmo para que sea más eficiente? Bueno, lo primero que podríamos hacer es no recorrer tantas veces como elementos haya, sino recorrer una vez menos, ya que para un arreglo de 5 elementos nos hace falta recorrer 4 veces todo el arreglo para asegurarnos de que el arreglo está bien ordenado. Entonces, aquí podríamos poner i igual a 1 para que comience en 1 y termine en longitud, y de esta manera se recorra una vez menos. Y lo otro que podemos hacer es recorrer todos los elementos, pero ir recorriendo cada vez menos elementos a medida que vamos pasando por el for de i. Si recuerdan, les había dicho que cada vez que recorríamos una vez todo el arreglo, a la próxima vez ya sabemos que uno de los elementos ya estaba ordenado, que era el del final. Entonces no hacía falta verificarlo, no hacía falta recorrerlo. Entonces, cada vez que recorremos un elemento de i, queremos recorrer una vez menos el for de j. Entonces, lo único que tenemos que cambiar es este 1, poner i, que nosotros dijimos que comience en 1, así que en la primera recorrida va a ser longitud menos 1. En la segunda recorrida i va a valer 2 y el j va a terminar en longitud menos 2 y luego en menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Fíjense que si compilamos y ejecutamos, la lista parece igual de ordenada que como parecía recién. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao!